Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la medición de tiempos, los métodos que son, digamos, preestablecidos, ¿no? Y los métodos más utilizados es el MTM y el MODAPS, que ya son métodos pues, que han sido establecidos para poder hacer un cálculo de tiempo estándar sin necesidad de agarrar un cronómetro, ir a observar un proceso y tomar los tiempos, ¿no? Sino que lo hacen a través de tablas que han sido ya establecidas. Bueno, el tiempo estándar, pues, no es una cosa nueva, pues. Hemos conocido que desde la época de Frederick Taylor, donde empieza la administración moderna de las plantas industriales, es que empiezan, pues, a tomarse en cuenta lo que son los tiempos para poder medir el trabajo de las personas, ver en cuánto tiempo hacían una actividad o hacían una pieza o manejaban la máquina y así pues ir calculando la capacidad que podían hacer ellos. Y en base a eso pues establecían incentivos para que pudieran producir más. Entonces pues lo de calcular tiempos pues no es nuevo, ¿no? Ya viene de principios del siglo XIX. Bueno, vamos a ver si ya dejaron de estar todos, ¿no? Y cuando hablábamos de estos tiempos, es que se asignan a los movimientos fundamentales o a grupos de movimientos que no es posible evaluar con precisión mediante los procedimientos normales de estudio de tiempo con cronómetro, ¿no? Entonces se daba, pues, unas personas que se pusieron a trabajar en esto, ¿no? Querían, pues, querían tener como una base que permitiera, en base a solamente a la observación, ir calculando los tiempos inmediatamente a través de la utilización de tablas, ¿no? Y ese fue el principio que hizo esto, ¿no? Que motivó esto. Y a esto se le llamó los tiempos predeterminados. O sea, son unos tiempos que ya están hechos, que se han reunido en unas tablas, que vamos a verlas, que cómo son estas tablas, y que surgen como resultado del estudio de un gran número de muestras de operaciones diversificadas, o sea que fueron observación de estos movimientos hasta que llegaron a estandarizar los movimientos, los midieron y en base a eso pues lograron establecer unos tiempos que como su nombre lo dice, unos tiempos predeterminados, ¿no? Y eso fue pues lo que se hizo. Eh, Entre los sistemas de estos tiempos predeterminados tenemos el MTM, que es el tiempo de medición
métodos para medir el tiempo, ¿no? Eso significa el MTM. Este analiza cualquier operación manual o método de trabajo, ¿no? Con base en los movimientos básicos necesarios para ejecutarlo, asignando a cada movimiento un tiempo tipo predeterminado. Entonces empezaron a ver cuáles son los movimientos más comunes que hace un operario cuando está trabajando y eso lo empezaron a medir hasta llegarlo a ser como común para operaciones similares. Por ejemplo, si un operario estira el brazo y coge un objeto, eso pues lo lograron establecer así, ¿verdad? Que coger objeto y midieron ese tiempo y está puesto en una tabla, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo un estudio de tiempos a través de los tiempos predeterminados, lo que tiene que observar es cuáles son los pasos que dé el operario e irlos pues anotando y luego se va a las tablas y con los datos de la tabla pues calcula los tiempos de cada una de las actividades que hace, ¿no? También se toma en cuenta pues las condiciones en que se efectúa, ¿no? Si, si es con la mano cerrada, si es con la mano abierta, si va a agarrar algo y lo va a soltar, o lo va a agarrar y lo va a llevar a otro lugar, o si lo va a poner en un lugar específico. En fin, existen pues diversidad de movimientos que han sido determinados en esta metodología. De acuerdo a este sistema, a la ley por la que se rige el uso de los movimientos, sus secuencias y combinaciones, se llama el principio de la reducción de movimientos, ¿no? O sea, se basa en una ley de la reducción de movimientos, a manera de que todos aquellos movimientos que son innecesarios, pues, no han sido tomados en cuenta, sino que solo son tomados en cuenta los movimientos propios de realizar, pues, esta serie de operaciones. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para el empleo, pues, de este sistema MTM? Primero, pues, determinamos los micromovimientos básicos que deben utilizarse en la operación que se estudia. Sumar el valor del tiempo dado por las tablas de datos del MTM para cada uno de dichos micromovimientos. Entonces se van tomando los tiempos, por ejemplo, estirar la mano, agarrar el objeto, mover el objeto, colocar el objeto. Cada uno de esos movimientos que va haciendo el operario tiene un tiempo. Y esos tiempos se van sumando hasta que se completa el ciclo de la operación, ¿no? También concede el suplemento por fatiga, retraso personal y retrasos inevitables. Significa que ya estos tiempos ya traen inmersos en la metodología todos los tiempos de fatiga, ¿no? Y para trabajar con este sistema de MTM, se utiliza la unidad de tiempo que se llama TMU. Y un TMU equivale a 0.0001 de hora. Entonces, pues, esa es la unidad de tiempo que se ha considerado, ¿no? Cuando uno está trabajando con las tablas, todos los datos que aparecen allí aparecen en TMU. Entonces, al final, cuando ya uno ha logrado sumar todos los TMU, digamos, me sumó 10 más 12 son 22, más 30 son 42, más 5 son 47 TMU. Cuando ya uno ha sumado todos los tiempos, entonces se reduce pues a la unidad de tiempo habitual, que pueden ser minutos, segundos, horas, según lo que nosotros estemos considerando. Entonces, en el procedimiento para el empleo del MTM, ¿sí, Santiago? ¿Cuál es tu consulta? ¿Cómo se hace la conversión? Por ejemplo, si tengo un minuto, ¿cómo lo convierto a TMU? Bueno, pues tener la relación, pues. Si un TMU es igual a 0.01 hora, ¿verdad? Así de pequeño es, o sea, un Sí, minuto así es de sería, pequeño. Ujú. Más adelante vas a ver, lo vas a ver con más claridad.
Pero sí, se hace por regla de 3. Por regla de 3 se va calculando si es en horas o en minutos, en lo que sea, ¿no? Para cada movimiento básico es necesario analizar los siguientes variables, ¿no? Nivel de control. O sea, si el movimiento tiene el control sobre el objeto que va a tomar o va a mover. El tipo de movimiento, ¿no? Si la mano va en movimiento, es el brazo que va en movimiento, ¿no? Distancia alcanzada en centímetros, o sea, cuánto es los centímetros a los cuales pues la mano va a llegar para alcanzar un objeto, ¿no? Y algunas veces pues el peso neto efectivo, ¿no? O sea, cuánto pesa el objeto. Si el objeto tiene un peso que, que no es grande, ¿no? Pues no va a afectar el movimiento. Pero si el objeto es pesado, aunque sea pequeño, aunque se pueda agarrar con una mano, pero es pesado, sí, porque la mano va a frenar según el peso que lleva, ¿no? Y en los movimientos básicos, los podemos clasificar en los movimientos de los miembros superiores, en los movimientos de los miembros inferiores y en los movimientos del cuerpo. Cuando hablamos de los movimientos de los miembros superiores, están los elementos básicos: alcanzar, mover, coger, poner en posición y soltar. Esos son los elementos básicos de los miembros superiores, ¿no? Y aquí mismo hay unos movimientos que se les llama secundarios, como es girar, aplicar presión o manejar una manivela. Entonces, esos son los movimientos de los miembros superiores. Cuando hablamos de los movimientos de los miembros inferiores, hablamos del movimiento del pie y el movimiento de la pierna. O sea, pues son los cuando están, por ejemplo, aplicando un pedal, movemos un pedal, presionamos un pedal, ¿verdad? Entonces, pues un movimiento de los miembros inferiores. Y cuando hablamos de los movimientos del cuerpo, estamos hablando aquí de desplazamientos, andar, ir caminar a un lado, pues un paso lateral. También entra los de flexión, giro del cuerpo, doblarse, agacharse, sentarse, poner una rodilla en el suelo, arrodillarse, levantarse, todo lo que se refiere pues a movimientos del cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo se describen cada uno de ellos? Cuando decimos alcanzar, es el movimiento manual básico efectuado con el fin predominante de transportar la mano o los dedos a un destino, ¿no? Significa pues que es el movimiento cuando movemos la mano hacia un destino y vamos a alcanzar algo. Mover, cuando es el movimiento efectuado con el fin de transportar un objeto o un destino con dedos o manos, ¿no? Eso es mover, ¿verdad? Que agarramos algo y lo movemos. Agarrar o asir, movimiento efectuado con el fin de sujetar un objeto con los dedos o con la mano. Entonces, pues, agarrar o asir, pues, también es un movimiento de los básicos, ¿no? Posicionar o colocar, movimiento efectuado con el fin de transportar un objeto a un destino con dedos o manos, ¿no? Entonces, cuando queremos tomar algo y lo queremos colocar en un lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando agarro una tuerca y la coloco en el perno para poder enroscar, eso es posicionar, ¿no? Soltar, movimiento efectuado con el fin de transportar un objeto o un destino con dedos o manos. Entonces, estos son los movimientos, algunos de los movimientos, tipos, ¿no? Y podemos ver que aquí son elementos que son comunes, ¿no? Que se dan en varias operaciones. En varias operaciones se alcanza, se mueve, se agarra, se posiciona, se suelta, ¿no? Entonces, pues, son movimientos típicos que los responsables de hacer estos procesos de cálculo tomaron en cuenta, vieron bastantes actividades en diferentes industrias hasta que lograron pues establecer el método de MTM. Entonces, MTM es un sistema predeterminado de tiempo, ¿no? Es un procedimiento que analiza cualquier operación manual o método, ¿no? Y se basa
en 8 movimientos manuales, en 9 movimientos de pie y cuerpo y en 2 movimientos oculares. También pues los movimientos del ojo se toman en cuenta, ¿no? Cuando se enfoca en algo o se está revisando algo, pues se toman en cuenta los movimientos oculares. Y se basa en el principio de la reducción de movimientos. Significa pues que no a todos aquellos movimientos que no tienen nada que ver, que no agregan valor, que son innecesarios, pues no son tomados en cuenta, ¿no? Sino que tienen que ser movimientos básicos necesarios. Y a cada movimiento se le ha asignado un tiempo predeterminado, ¿no? El MTM también pues un elemento de mejora continua, ¿no? Porque permite llegar a estandarizar los tiempos a través pues, de una metodología específica que es el MTM. Entonces, ¿qué son los tiempos predeterminados? Son conjunto de tablas de movimientos, tiempos con reglas explicativas e instrucciones sobre el uso de estos valores, ¿no? Después vamos a revisar esto de las tablas. Ahorita pues entendamos lo que es la metodología de MTM. Aquí está pues la unidad del MTM, ¿no? Un TMU equivale a 0.001 hora, equivale a 0.006 minutos, equivale a 0.036 segundos, ¿no? Eso es lo que hace un TMU. Y una centésima de minuto equivale a 0.06. Entonces, pues como podemos ver, este TMU, que es la unidad de medida que estas personas consideraron, ¿verdad? Tiene su, digamos, su relación en horas, minutos, segundos, ¿no? Para poderlo calcular. Y si yo lo quiero trasladar, pues digamos, a segundos, por ejemplo, digamos, si yo sé que un TMU es igual a 0.360 segundos, 80 TMU, ¿cuántos segundos será? ¿Verdad? Bueno, pues ahí aplicamos una regla de 3. Una regla de 3, por regla de 3 vamos calculando la unidad de medida que yo quiero, ya puede que sea hora, minuto o segundo, o centésima de minuto. Ahora, para las consideraciones que hay que tomar en cuenta con este método que sirve para resumir movimientos de la mano derecha y la mano izquierda, ¿verdad? O sea, pues no importa la mano con que se agarre o con que se haga la cosa, ¿no? Sino que lo que hace es el movimiento que hace la mano. Y también pues se determinan los tiempos en TMU, que es una unidad de movimiento tiempo. O sea, el TMU toma en cuenta ambos elementos, ¿no? Movimiento y tiempo. Y se define el TMU como un valor, ¿verdad? Y ahí están los valores. El que más se usa pues es el TMU de 0.036 segundos porque es más fácil de hacer los procesos de cálculo reduciéndolos a segundos o a minutos. Ahora, sí es importante que se espera que el desempeño de la persona a la cual vamos a ir a observar tenga un desempeño normal, ¿verdad? Igual que se hace cuando estamos haciendo por tiempos con cronómetro, que buscamos a una persona normal, ni al más rápido, ni al más lento, ni la persona que está en capacitación, sino que buscamos a la persona normal en el trabajo. Y los valores que no limitan se marcan con círculo o se eliminan. Y aquellos pues valores que dan de cosas que innecesarias pues no los tomamos en cuenta. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para emplear el MTM? Primero, pues determinamos los micromovimientos básicos que deben utilizarse en la operación que se estudia. Luego sumamos el valor del tiempo dado por las tablas de datos del MTM para cada uno de dichos micromovimientos. Luego concedemos el suplemento por fatiga, retrasos personales y retrasos inevitables. Entonces, ¿a qué tipo de movimiento pues nos vamos a referir? A los movimientos básicos.
son los que aparecen en las tablas. Ya movimientos especiales, pues esos no aparecen en la tabla. Aquí son los movimientos básicos. Y un movimiento básico lo vamos a definir como cualquier movimiento del cuerpo humano o de los miembros del cuerpo utilizado en un sistema de análisis de movimiento, ¿verdad? Y es conocido como unidad básica de trabajo. Y los elementos básicos del sistema MTM es un sistema de clasificación de los movimientos básicos, una serie de símbolos para identificar los movimientos básicos y son valores de tiempo predeterminados de los movimientos básicos. Esos son los elementos que conforman pues, el sistema MTM. Y la tabla de valores MTM, ¿qué es esto? La tabla lo que nos muestra son todos los movimientos básicos utilizados en el sistema MTM, así como los diferentes casos encontrados por cada movimiento y finalmente nos da los valores de cada uno de dichos movimientos según la distancia o caso como se realiza el movimiento, ¿no? Entonces, pues el MTM es observación, identificar los movimientos que se dan durante una operación y luego pues ir a las tablas, calcular cada uno de los pasos que se dan, sumamos los pasos, nos va a dar en TMU y entonces los traducimos a minutos, segundos o la unidad de tiempo que nosotros querramos. Ahora, los sistemas de tiempo predeterminados los podemos clasificar en 3 grupos. En el grupo primero están los sistemas de aceleración o desaceleración. Estos sistemas reconocen que diferentes movimientos del cuerpo se ejecutan a velocidades diferentes. Y los valores determinados con este enfoque sugieren que 40% del tiempo normal se usa durante el periodo de aceleración, 20% para una velocidad constante y 40% para la desaceleración. Entonces, cuando nosotros vamos a observar una operación, vamos a ver cuáles son aquellas operaciones que son más veloces, aquellas pues que se ejecutan en tiempo normal y aquellas pues que ya van desacelerando porque ya terminó pues la operación que se está haciendo, ¿no? El sistema de movimientos promedio. En estos sistemas se reconocen la dificultad de los movimientos promedios o representativos que es usual encontrar en las operaciones industriales, ¿no? Que es, digamos, el que se podría decir que más se usa porque todos son tiempos promedios. Los tiempos promedios, recuerden, son los que están basados en los tiempos estándar. No vamos a nosotros a utilizar pues un tiempo específico para cada operario, sino que usamos tiempos promedios, ¿no? Y los sistemas aditivos, con estos sistemas se usan los valores de tiempo básico, los porcentajes de tiempo para los movimientos difíciles encontrados, se suman a estos valores básicos y estas adiciones van de diferentes porcentajes según la distancia recorrido o el tiempo de la ejecución. Así se van haciendo estos elementos. Estos sistemas aditivos son para operaciones que son, digamos, muy especiales, que no son, digamos, las operaciones usuales que hace un operario. Puede ser, por ejemplo, que cada 20 ciclos de la máquina, el operario tenga que afilar una pieza, ¿no? Tenga que o cambiar algo. Por eso se llaman aditivos. Este método de MTM en principio es simple, ¿no? No es algo que sea engorroso, ¿no? Sí, no es fácil comprenderlo, les voy a decir. No es fácil, pues. Hay cursos especiales en MTM. Hay empresas, empresas consultoras que dan pues cursos especiales en MTM porque no es fácil comprenderlo, ¿no? Sí se entiende a la primera y se puede usar, ¿no? Pero llegar a tener la pericia de poder observar una operación y saber, pues, medir bien los tiempos MTM, pues,
ya se necesita un poco de experiencia para ello, ¿no? Aún más, hay especialistas en MTM. Hay empresas que dicen necesitamos a un ingeniero especialista en MTM. Este ingeniero especialista en MTM significa que él maneja el método, sabe utilizar bien las tablas y puede calcularnos los tiempos estándar únicamente a través de la observación de las personas, de sus operaciones, de los procesos, ¿no? El método en principio es simple. El analista debe resumir todos los movimientos de la mano derecha e izquierda en una tabla, ¿no? O sea que hay una tabla para los movimientos. Luego, para cada movimiento lee cuál es el tiempo predeterminado del mismo, ¿no? O sea, pues en la tabla pues puede leer el tiempo. Y adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los valores tabulados son los predeterminados para la realización de la tarea. No incluyen necesidades personales, inevitables y fatiga, ¿no? Entonces, pues igual a los estudios de métodos con cronómetro, los tiempos observados equivalen a los tiempos MTM, ¿no? Y luego pues se le pueden agregar los elementos adicionales. Y aquí están pues la codificación que se utiliza para entrar ya en detalle en las tablas, ¿no? Ahorita pues hay sistemas MT y MT1, ¿no? O sea que hay una variación más nueva de lo que es MTM, ¿no? Y se basan pues en las palabras en inglés, ¿verdad? Hay Reach, que ir redondo porque le vendí otra vez. reach, que es alcanzar. A ver qué hice redondo, a ver cuánto me da. Oye, al Por final favor, dime. hey, cierra el micrófono. Reach, que es alcanzar, y se establece con la letra, se denomina con la letra R. Y todo lo relacionado con alcanzar aparece en la tabla número 1, digamos, ¿no? Mover, que viene de move, se identifica con la letra M. Y esto aparece en la tabla 2. Girar, que viene de turn, se identifica con la letra T. Y este aparece en la tabla 3. Aplicar presión, AP, aparece en la tabla 3 también, ¿no? Tomar o agarrar se identifica con la letra G y aparece en la tabla 4. Poner o posicionar se identifica con la letra P y aparece en la tabla 5. Soltar, que viene de los, soltar, se identifica con las letras R y L y esto se encuentra en la tabla número 6. Desenganchar o desconectar se identifica con la letra D y aparece en la tabla 7, ¿no? Recorrido del ojo se identifica con la letra ET y aparece en la tabla 8, ¿no? Enfoque del ojo se identifica con las letras EF y aparece en la tabla 8 también, ¿no? Y los movimientos de cuerpo, pierna y pie, estos van a aparecer en la tabla 9. Por ejemplo, dice, supongamos que un operario se encuentra sentado trabajando en un banco de armado y debe tomar una pieza que se encuentra a 26 pulgadas de la posición de reposo de la mano. O sea que él va a tomar una pieza que se encuentra a 26 pulgadas de la posición de reposo de la mano. Como dato adicional, la pieza varía levemente su posición, pero está fija en un banco, en el banco de trabajo, ¿no? O sea que la pieza está ahí suelta, ¿no? No está en una posición fija, sino que está suelta. Entonces, ¿cómo nosotros codificaríamos este movimiento? La letra R, que viene de alcanzar, ¿verdad? El operario va a alcanzar. Luego aparece 26, la distancia que va a alcanzar, 26 pulgadas, ¿no? Y B, que varía levemente su posición. Significa que
la pieza pues está, digamos, tirada, no está arreglada, sino que está tirada, ¿no? Entonces, si nosotros vamos con estos elementos a la tabla, que sería para el caso de R, veamos, el caso de R sería la tabla 1. Si voy a la tabla 1, ahí encontraría un valor que me lee 22.9 TMU. Entonces, pues, la tabla me va a relacionar la actividad que voy a hacer, la distancia que voy a tomar en cuenta, ¿no? Y la situación en que se encuentra el elemento. Veamos otro ejemplo. Supongamos que un operario se encuentra sentado trabajando en un banco de armado y debe mover una pieza que se encuentra a 12 pulgadas de la posición de reposo de la mano. O sea que tiene una pieza pues en la mano, ¿no? En reposo, y la va a ir a colocar en otro lugar. Y como dato adicional, la pieza debe ser depositada en una posición que varía levemente en un banco de trabajo y pesa menos de 2.5 libras. Ya pues aquí también pues toman en cuenta el peso porque pesa algo la pieza, ¿no? 2.5 libras ya un poquito menos, pero ya 2 libras ya se siente el peso en la mano. Entonces, ¿cuál sería la codificación? M, que viene de mover, ¿no? 12, la distancia de las 12 pulgadas que se van a mover. Y B, pues que varía pues la posición, que varía la posición donde se va a colocar. Y si nosotros vamos con eso a las tablas, ahí pues leeríamos su tiempo predeterminado sería de 13.4 TMU. Aquí tenemos pues un ejemplo de lo que son las tablas, ¿no? Las tablas de medición. Aquí tenemos donde aparece M, mover, G, coger, R, alcanzar, RL, soltar, ¿no? P, cuando ponemos algo en posición, T, cuando lo giramos, AP, cuando aplicamos presión para meterlo, D, cuando lo sacamos de algo, ¿no? Que es desmontar, y D, manivela. Entonces, en la operación, en la tabla esta, pues, se toman en cuenta estos elementos. Voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a las tablas para que las conozcan. Estas son, pues, las tablas MTM1, que son las últimas, y de la sociedad de MTM Ingenieros, ¿no? Porque son los especialistas en esto. Aquí están los movimientos que se hacen, los movimientos simples, ¿no? Y aquí tenemos para alcanzarlo. Todos tienen R, que significan pues la palabra de alcanzar, ¿no? R, ¿verdad? Alcanzar. Aquí a la izquierda aparece la distancia. Por ejemplo, voy a alcanzar a 10 centímetros, a 12 centímetros, 24 centímetros. Aquí están las distancias, ¿no? ¿Y qué tipo de alcance voy a hacer? Aquí está pues cómo la mano va moviéndose para alcanzar algo, ¿no? A la distancia específica. Y la mano pues va acelerando al principio, se mantiene constante al final y desacelera cuando lleva a tomar la pieza, ¿no? Y aquí aparecen unas letras A, B, C, D, E. Significan pues las diferentes características que hay. Por ejemplo, A, alcanzar, posición fija del objeto, ¿va? No hay control visual, o sea que solo voy a agarrar algo. B, posición variable del objeto, control visual, o sea que aquí el objeto puede estar en cualquier lugar, tengo que buscarlo, ¿no? C, posición, control visual, hay varias piezas de donde yo voy a seleccionar una. D, cuidado, control visual, significa que voy a poner algo en un lugar específico, por ejemplo, en un agujero o en un tornillo o algo, ¿no? Y E, no hay objeto, no hay control visual, o sea, pues esto solo muevo la mano
para dejar algo. Entonces, así es como están diseñadas las tablas. Y lo que se tiene que hacer es observar qué hace cuando, digamos, cuando estemos analizando el movimiento de alcanzar, que va a ser identificado con la letra R, va a ser alcanzar, luego al centro se le pone la distancia y luego qué tipo de alcanzar es, ¿verdad? Si es A, B, C, D o E. Y esa es la tabla 1. La tabla tipo 2, aquí es RM, alcanzar comando en movimiento, igual, pues, ¿verdad? Aquí pues van a ser MR y aquí va, la mano va a ir a una velocidad constante y luego frenado a una distancia, ¿no? Cuando estamos hablando MRD, ¿verdad? O puede ser, digamos, que la mano haga una aceleración, termine en una velocidad constante. O que la mano pues tenga una velocidad constante siempre. Lo importante es que cuando nosotros vemos que la mano se va moviendo, pues, y porque quiere alcanzar algo, entonces aquí, o sea que aquí no va, no está cogiendo, no que quiere alcanzar, quiere llegar hasta a un lugar, ¿no? Después puede pasar la parte de coger, ¿verdad? De agarrar. Y luego pues puede pasar a levantar, regresar al lugar de origen. Pueden pasar varios movimientos que se están dando en esa operación. Y nosotros lo que tenemos que hacer es observarnos, ¿no? Vamos a ir observando, pues la mano se desplazó al lugar, pues, 15 centímetros. La mano tomó el objeto que estaba, digamos, en medio de un montón de objetos, de ahí lo tomó. La mano agarra el objeto y la eleva hacia una posición X y coloque objeto en una posición B. Entonces, todos esos movimientos que la mano va haciendo se van describiendo, porque cada uno de ellos va a tener un valor de TMU. Y la suma de cada uno de estos movimientos al final me va a dar el tiempo total de la operación que se está realizando, ¿no? Siguen siendo las tablas de RM, alcanzar. Aquí están las tablas pues para coger, ¿no? Tenemos pues cerrando los dedos sobre el objeto, ¿no? G1A, G1B, ¿verdad? Si es algo grande, algo pequeño. Si G1C1 si son varios objetos grandes, si son varios objetos pequeños, en fin. La cosa es cerrando los dedos sobre el objeto, si los objetos están desordenados, si los objetos están apilados, etcétera, etcétera. Otro es por contacto, si solamente va a mover el objeto con los dedos o si va a poner el objeto y lo va a volver a coger. Entonces, pues, estas son, pues, los tiempos que se van encontrando. Aquí están los tiempos que se van dando si solamente es G1A, ¿verdad? Que es que ha tomado un objeto que está libre, ¿verdad? Un objeto que está libre, es G1A y es algo, digamos, grande, ¿no? 2 TMU. G1B es un objeto pequeño, pues, que está libre y va a ser 3.5. G1C1, si de un grupo de objetos voy a tomar uno y como pueden ver son objetos grandes, 7.3. G1C2, si voy a coger de un grupo de objetos, pues 6.7 y así va para cada uno de las situaciones que yo estoy observando. Así puedo ir pues estableciendo cuál va a ser pues el MTM que voy a utilizar. Luego pues están las de mover, ¿verdad? Voy a mover un objeto. MA, si voy a mover el objeto a la otra mano o contra un tope, ¿no? MB, si voy a mover el objeto a una posición aproximada o indefinida. Y C
mover el objeto a una posición exacta. Entonces, pues, también tengo que observar cómo es el movimiento. El más crítico es cuando voy a mover el objeto a una posición exacta, porque es como ensamblar algo que quepa en el mismo lugar donde va a ser colocado, ¿no? Entonces ahí es más cuidadoso. Ahí es donde aparecen las tablas, pues lo podemos ver aquí. La distancia, si es MA, si es MB, si es MC. Y aquí están los TMU, que están, digamos, medidos, ¿no? Aquí es mover con mano en movimiento, M. Aquí es posicionar algo. Aquí es soltar algo. Aquí es girar algo con la mano. Aquí es aplicar presión. Aquí es desmontar algo. Aquí es mover una manivela. Esta tabla es para movimientos oculares. Este es para movimientos del cuerpo. Entonces, como pueden ver, pues MTM tiene ya establecido todos los elementos a considerar que son normales en un trabajo, ¿no? Entonces, estas son las mismas tablas, solo que casi no se leen, ¿verdad? Por eso les puse las otras. ¿Cómo es el tipo de control en la aplicación del MTM? Bueno, pues cuando hago control del proceso o control humano, ¿no? Control humano es cuando estoy trabajando con personas que están haciendo operaciones totalmente a mano. Por ejemplo, una persona que está limando una pieza es una operación totalmente, pues, manual, ¿verdad? Y control del proceso, cuando la persona está colaborando, por ejemplo, con una máquina o trasladando a otra operación el objeto, entonces, pues, ahí va a ser control del proceso. ¿Cuáles son los niveles de control que se van a tener? Son 3. Control bajo, control mediano y control alto. ¿Cuándo es control bajo? Es una acción automática, poco más de una respuesta aprendida, ¿no? Control de motor mínimo, falta de coordinación manual, confianza en los sentidos subconscientes del tacto, ¿no? O sea, control bajo es cuando podemos mover algo sin necesidad de mucho control, que podemos poner algo donde quiera, pues digamos agarramos algo y lo ponemos donde quiera. Control mediano es un grado moderado de exactitud en la determinación del movimiento. Aquí tenemos que ser más específicos. Por ejemplo, lo vamos a colocar en una caja. Hay una coordinación manual ocular durante el principio del movimiento y control mental consciente o control ocular cuando estoy colocando el objeto dentro de la caja. No estoy viendo que caiga exactamente en la caja. Y control alto, cuando tiene que haber exactitud en el movimiento de terminación, coordinación manual ocular sin distracciones y mucha retroalimentación sensorial, ¿verdad? Dirección consciente, mental y ocular. Por ejemplo, enhebrar una aguja. Necesita control alto. Digamos, en una maquila, cuando a una de las que manejan las máquinas se le termina el hilo y va a tener que enhebrar la aguja, pues ahí va a tener un control alto, pues, porque tiene que haber una exactitud en el movimiento, tiene que haber una coordinación manual, ocular, sin distracciones y mucha retroalimentación sensorial, ¿verdad? Que ver si ha entrado en el ojo de la aguja el hilo, ¿no? Y los tipos de movimientos que han sido estandarizados son los de alcanzar, mover, distancia del movimiento, componente dinámico, girar, variables a girar, aplicar presión, coger, soltar, posicionar, desmontar, manivela y tiempo ocular. Pues estos son pues
los movimientos que se hacen con los miembros superiores, ¿verdad? Con los brazos, con las manos, con las muñecas. Mover es un movimiento manual básico efectuado con el fin predominante de transportar un objeto a un destino con dedos o manos, ¿no? Las variables que se pueden presentar es nivel de control. Digamos, si necesitamos nosotros hacer un movimiento bajo control, el tipo de movimiento que realizamos y la distancia a cual vamos a llevar pues el movimiento del artículo que tenemos. En los niveles de control vamos a mover un objeto a otra mano contra un tope, ¿no? Ese es cuando el caso A, ¿verdad? Mover caso A es cuando muevo un objeto a la otra mano o lo coloco contra un tope donde no, ya no se va a mover. En el caso B, un objeto hacia un lugar aproximado o definido, ¿no? Significa pues que yo lo puedo poner junto con otro, ¿verdad? Mover caso C, un objeto o un destino a una situación exacta, cuando yo voy a poner algo en un lugar exacto, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un ensamble. Voy a ensamblar la pieza A con la pieza B. Ahí tiene que ser exacto el movimiento para que el ensamble se pueda realizar. También, pues, cuando estoy hablando del tipo de movimiento y hablamos de los movimientos a alcanzar, tomamos en cuenta la distancia del movimiento, tomamos en cuenta el peso o resistencia, el peso neto efectivo de la pieza que voy a mover, los componentes del mover con peso componente estático. Entonces, pues esos son los elementos que se van a tomar en cuenta. Y aquí abajo, pues ahí nos explican pues que si voy a mover distancia en movimiento, peso, resistencia, voy a ir sumando, pues, voy a ir sumando los TMU que me da. Y el símbolo de mover va a ser elemento 1, M minúscula, elemento 2, M mayúscula, elemento 3, distancia fracción va a ser F, elemento 4 puede ser A, B o C, elemento 5 puede ser PNE y elemento 6, M, ¿no? Entonces es una serie pues, de elementos de claves que se dan en las tablas. Ahorita pues no se preocupen, esta solamente es la información del método, pero para poderlo entender hay que aplicarlo. Hay que aprender a utilizar las tablas y eso pues lo vamos a hacer también. Ahorita pues solo avancemos en lo que es la teoría, ¿no? Hay movimiento de martilleo cuando el golpe es hacia abajo, cuando utilizo un pequeño martilleo, por ejemplo, para poner tachuelas, ¿no? O también puede ser un golpe hacia arriba. El componente estático no ocurre si el objeto ya está bajo control del operador, pues o sea que los movimientos de martilleo también entran entre los movimientos, ¿no? Girar, pues, es el movimiento manual básico efectuado al hacer girar la mano vacía o llena sobre el eje longitudinal del antebrazo, ¿no? Aquí las variables para girar son la distancia a la cual pues llevamos la cosa, la resistencia. Sin resistencia es cuando es con mano vacía, pequeña cuando el objeto que giramos está hasta 1 kilo, mediana de 1.1 a 5 kilos y grande de 5.1 a 16 kilos, ¿no? Aplicar presión únicamente con las manos. Aquí pues puede ser que sea una pausa corta y titubeo, porque por ejemplo apachar un botón es corto. Otra es la tensión de los músculos del operador, ¿no? Cuando la presión que vamos a hacer es fuerte, ¿no? Cuando vamos a exprimir o jalar con la mano, o sea que vamos a hacer fuerza para poder aplicar la presión, ¿no? Y los casos de aplicar presión son presión 1, que se identifica como AP1,
y presión 2, AP2. Cuando nosotros hacemos o cogemos, dice, es un movimiento manual básico de los dedos o la mano, empleado para asegurar el control de un objeto, ¿no? Vamos a agarrar algo y mantenerlo bajo control. Y aquí están pues, los diferentes casos pues, que se dan. Estos los vamos a ver en la tabla. Soltar. Movimiento básico para dejar el control de un objeto. Y los casos tenemos el caso RL1, que es abrir los dedos, y el caso RL2, soltar de contacto. O sea, cuando soltar, pues es únicamente abrir los dedos, o cuando soltamos, cuando sabemos que ya llegó. Por ejemplo, queremos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Soltamos de contacto, sabemos que ya estoy sobre la mesa, entonces puedo soltar. Posicionar es alinear, orientar o encajar con otro objeto. Y aquí hablamos de posicionar de inserción, o sea, cuando estamos metiendo algo, ¿no? Y las clases pueden ser P1 cuando es suelto, P2 cuando es aproximado y P3 cuando es exacto. Simétrico cuando no requiere orientación. Por ejemplo, que vamos a meter, digamos, en un círculo, una pieza circular, ¿ya? Es simétrico. O semisimétrico cuando es algo pues que tiene que encajar, ¿verdad? Digamos un cuadrado que tienen que encajar las 4 esquinas, ¿no? O no simétrico cuando el objeto se inserta en una sola forma, pues cuando haya una pieza rara, ¿no? Que tenemos que buscarle la forma de ponerla y que encaje. Entonces estamos con un objeto no simétrico. Facilidad de manejo, si es fácil o difícil. Y cuando hablamos de posicionar de superficie, o sea, poner sobre una superficie, aquí no incluyen un encaje secundario. Un encaje secundario significa que no hay nada que hacer, pues ya se colocó y ya el movimiento cesó. Desmontar es un movimiento manual básico para separar objetos. Las variables que afectan el desmontar, clase de ajuste, cantidad de fuerza necesaria para separar las partes, la facilidad de manejo, si es fácil o si es difícil, el cuidado de manejo, evitar dañar los objetos que se están separando, ¿no? Digamos, cuando están demasiado atorados, pues no se vaya a quebrar, pues por quererlo sacar, pues a la fuerza, ¿no? O que hay ciertas cosas que hay que darle un giro, un pequeño giro para poderlo separar. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de abrir un medicamento con las tapas que son diseñadas para que los niños no los puedan abrir. Pues esas tapas tienen que hacerse haciendo un cierto tipo de movimiento para poderlo abrir, ¿no? No cualquiera lo puede hacer. Hay unas pues que se empujan contra el frasco y se giran, ¿no? Hay otras pues que tienen unas indicaciones a los lados de la tapadera donde se aprieta allí y se puede desenroscar. En fin, pues ese es el que se da para no dañar las cosas, ¿no? Atorón se da debido a un ajuste flojo, ¿no? Cuando algo se atora y se cae y queda mal puesto, ¿no? Manivela, el movimiento manual básico ejecutado con los dedos, manos, muñecas y el antebrazo, ¿no? O sea que estamos moviendo una manivela. Por ejemplo, cuando estamos centrando en un torno, estamos centrando la pieza que vamos a tornear, pues ahí pues la hacemos llegar a pura manivela, ¿no? Y las variables de la manivela, el tamaño de la manivela, pues hay grandes, pues si grandes pesadas, ¿no? Número de revoluciones, si son que son muy rápidas o lentas, ¿no? Resistencia, cuando digamos lo que vamos a mover está ofreciendo resistencia y hay que hacerle fuerza a la manivela, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos apretando algo, cuando ya la manivela llegó al punto de tocar la pieza, ya la pieza ofrece resistencia y tenemos que hacer más presión para apretar, ¿no?
También pues pueden haber movimientos continuos de manivela, pues que eso está constante, pues o sea que mover la manivela es parte pues del proceso. Por ejemplo, que estamos enrollando algo, ¿no? Entonces hay que darle manivela hasta que termina de enrollar, ¿no? O movimiento intermitente, de vez en cuando se utiliza el movimiento de manivela. Y los métodos pues de ejecución en manivela pueden ser continuo o intermitente. Y para las tablas pues el movimiento continuo de manivela utilizamos pues utilizando resistencia nominal, pues no hay resistencia, es NT más 5.2. Y movimiento intermitente de manivela va a ser igual la resistencia nominal N multiplicado por T más 5.2. Entonces, esto pues son aplicaciones ya de la tabla. Tiempo ocular. Es el recorrido ocular, lo que la vista tiene que moverse pues para poder hacer la operación, ¿no? Y puede ser voltear únicamente los ojos o voltear únicamente la cabeza o voltear tanto la cabeza como los ojos para poder hacer la cosa, ¿no? Transportes del cuerpo, caminar, movimiento del cuerpo hacia adelante o hacia atrás, variables, hablamos de obstrucción, sin obstrucción, que es caminar sobre una superficie firme, con obstrucción, caminar en zonas de trabajo congestionadas, ¿no? Carga, efecto de aumento de peso de cargas llevadas por un operador, ¿verdad? Símbolos de caminar, ¿cómo se identifica el caminar, no? Elemento 1, movimiento caminar con la letra W. Elemento 2, número de pasos o metros que camina el operador. Elemento 3, muestra si se usaron pasos o metros para registrar la distancia. Elemento 4, si el caminar es con obstrucción, aparece la letra O, y si es sin obstrucción, no aparece letra. Entonces son los elementos utilizados para la operación de caminar. También pues está paso lateral, cuando nos movemos pues lateralmente, pues por ejemplo alrededor de la máquina. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Entonces cuando nos movemos laterales alrededor de una máquina, ¿no? Aquí también pues las variables, la frecuencia, el número de pasos que tenemos que dar, la longitud del paso, si es paso lateral 1, ¿verdad? Como el que está en la figura, o paso lateral 2, ¿verdad? Como el que está en la figura 2. También se toma en cuenta la longitud del paso. Solo es limitador si el paso es menor de 30 centímetros. O sea, pues cuando el paso es apenas mover los pies, pues no se considera, ¿no? Pero si yo tengo que moverme, pues más de los 30 centímetros, sí, ya tengo que tomar en cuenta la longitud del paso, ¿no? Paso lateral. Identifique el movimiento como paso lateral y siempre será SS. Muestra la distancia corrida media en la línea central del tronco del cuerpo, o sea, cuánto el cuerpo pues se desplaza pues para esto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que el cuerpo se desplace para alimentar la tolva de una máquina, ¿no? Digamos que estamos operando una máquina, pero ya se nos está acabando la materia prima y tengo que tener un movimiento lateral, pues cierta distancia y solamente pues muevo el cuerpo, no muevo el tronco del cuerpo, no tengo que ir a dar una vuelta, sino que solamente estoy ahí moviendo ciertas partes del cuerpo, ¿no? Y el elemento 3, representa pues cuando está el caso 1 y caso 2, ¿verdad? Que se pueden dar los dos elementos al mismo tiempo. Girar el cuerpo es un movimiento de rotación del cuerpo que se ejecuta mediante uno o dos pasos. Y el símbolo es TB. Y vamos a tener girar el cuerpo caso 1 y girar el cuerpo caso 2. Movimiento del cuerpo, movimiento de los pies, ¿no? Puede ser movimiento del metatarso del pie hacia arriba o hacia abajo con el talón del pie utilizado como punto de apoyo, ¿no? Cuando nosotros estamos manejando un pedal, ¿verdad? Aquí el símbolo es FM y es movimiento del pie con fuerte presión. Aquí entonces va a ser FMP cuando tenemos que hacer fuerza pues para
para mover, por ejemplo, cuando se va manejando, ¿no? Y tenemos que meter el freno. Ahí pues un movimiento FMP. Y los movimientos de piernas, que el símbolo es LM. El símbolo movimiento de piernas incluye la longitud del movimiento en centímetros, el valor del tiempo asignado a todos los movimientos de piernas y en este ejemplo, un LM8 tiene un tiempo de ejecución de 7.1 TMU. Para cada centímetro que excede 1.5 se agrega un 0.5 tubo adicional. Ok, estas son ya, digamos, como las operaciones que se realizan, pero esto lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a aprender a calcular, pues, con TMU, un tiempo estándar. Y para eso vamos a aprender las tablas. Al finalizar las clases, voy a subir esta información para que la lean y que tengan acceso ya a las tablas para que se empiecen a familiarizar con ello, ¿no? Agacharse es con el símbolo B, es levantarse el agacharse, símbolo AB, encuquillarse, símbolo S, levantar de cuclillas, símbolo AS. Entonces, cada movimiento ha sido identificado para que nosotros lo podamos detectar en las tablas, ¿no? Si nosotros vamos a medir una operación donde el operario tiene que agacharse, voy a ir a la tabla y voy a ver qué tipo de agachada es, ¿verdad? Si solamente se agacha, si se pone en cuclillas, si se levanta de cuclillas, eso pues va a ser por observación. Si se va a arrodillar en una rodilla, si va a levantarse, arrodillarse en una rodilla, si va a arrodillarse en ambas rodillas, si va a levantarse, arrodillarse en ambas rodillas, entonces todos esos movimientos los tengo que identificar para poner su símbolo y buscarlo en la tabla, ¿no? Sentarse, pararse, ¿no? También tienen su símbolo. Ahora, hay movimientos que son simultáneos y combinados, ¿no? Aquí entran pues los principios del movimiento limitador, o sea que hay ciertas limitaciones que vamos a tener que tomar en cuenta porque no podemos utilizar pues los MTM para todo, ¿no? Van a haber movimientos simultáneos que vamos a tratar de identificar bien qué hace cada una de las partes del cuerpo en estos movimientos ejecutados, ¿no? Movimientos combinados cuando, por ejemplo, se mueve el pie y las manos para hacer una actividad, ¿no? Por ejemplo, hay máquinas dosificadoras donde la persona con la mano pone el envase y con el pie pues mueve el pedal de la máquina para dosificar algo, ¿no? Entonces, cuando hay más de un movimiento ejecutado al mismo tiempo por un solo miembro del cuerpo, ¿no? O sea que un solo miembro del cuerpo hace varios movimientos simultáneos. 3 movimientos ejecutados al mismo tiempo por cada uno de ellos, pero diferentes miembros del cuerpo. Entonces, pues, también, pues, vamos a encontrar operaciones que son un poco raras y son estos movimientos simultáneos y combinados. También, pues, cuando estamos haciendo un estudio, pues, de MTM, tenemos la facilidad, pues, de poder identificar si si es un movimiento fácil, si es un movimiento que tiene que practicar para ejecutarse o si es difícil de ejecutarse, ¿no? Entonces tenemos que identificar. Cuando hablamos de la visión, el campo de visión es la zona de un círculo de 10 centímetros de diámetro a una distancia normal de lectura, ¿no? Que es como 40 centímetros de los ojos. El diámetro de este círculo es proporcional a su distancia desde los ojos, una proporción de 1 a 4. O sea, pues que todos nosotros tenemos un campo de visión normal, que es 10 centímetros de diámetro a una distancia de 40 centímetros. Ese es nuestro campo de visión normal. Mientras la operación se hace, pues, dentro de ese campo de visión normal, pues, el movimiento ocular no es mucho, pero
Si yo levanto la vista, giro la cabeza, veo hacia abajo, entonces ya aquí el campo de visión normal pues cambia, ¿no? ¿Cuándo es que es adecuado? Pues hacer uso del MTM. Bueno, pues como base para desarrollar buenos métodos, ¿no? O sea, vamos a desarrollar buenos métodos de trabajo, entonces pues es importante aplicar pues MTM, ¿no? Desarrollo de buenos métodos antes de iniciar la producción. Mejoramiento de métodos actuales. Sirve también para guía de diseño de productos, para selección de equipos eficaces, para buscar los mejores equipos de trabajadores, ¿no? Y guía de diseño de herramientas. También pues según los movimientos que se hace, yo puedo diseñar una herramienta para simplificar o facilitar el movimiento. También como base para establecer normas de producción, establecimiento de normas de tiempo en trabajos individuales, desarrollo de datos estándar para poner a un grupo de personas y cálculo de costo de la mano de obra. Otros usos. Entrenamiento de empleados para adquirir conciencia de métodos, ajuste, diferencias respecto de normas de producción, proporciona también una base más amplia para la investigación y estudio del movimiento, ayuda durante el adiestramiento del operador, ayuda durante los estudios de distribución de equipo en las plantas. Entonces, pues como pueden ver, al igual que los métodos utilizados con cronómetro, los métodos pues de tiempos predeterminados sirven prácticamente para lo mismo, pues. O sea, lo único que se basa en tablas y no tenemos nosotros que ir a calcular, digamos, los tiempos a través de visitas, a través de observación y uso de cronómetro, ¿no? Ahora puede surgir una pregunta. ¿Cuál método será más exacto? Bueno, pues eso depende de la experiencia del analista de tiempo, ¿verdad? Hay analistas de tiempos con cronómetro muy expertos y hay analistas de tiempo de MTM muy expertos. Entonces, que tienen las habilidades para llegar a determinar, pues, los tiempos, ¿no? Yo ya he hecho ensayos, pues, de comparar ambos métodos y al final, pues, no es mucha la diferencia. Son pequeños minutos los que se hacen de diferencia entre un método y el otro, ¿no? O sea que son bastante similares. Ok, entonces con esto pues terminamos esta parte de la clase. Voy a regresar a las tablas para que las vayamos identificando más, ¿no? Entonces, pues las tablas toman todos los movimientos, pues que son claves, ¿verdad? En cualquier operación. Ahí los podemos observar. Todos esos son los movimientos que se hacen en cualquier actividad industrial, ¿no? Y los especialistas en MTM, pues, han logrado tomar experiencias de varias industrias que realizan este tipo de movimientos y los han logrado, pues, estandarizar a través de estas tablas, ¿no? Y que nos han permitido a nosotros ahora, pues, poder contar con estas tablas donde yo puedo calcular los tiempos estándar de ciertas actividades sin necesidad de llegar a observar y a tomar tiempos con mi cronómetro y hacer todo el proceso de cálculo que conlleva por un estudio de tiempo estándar, ¿no? Por eso nos decía que, que hay aplicaciones que son muy útiles, ¿verdad? Que es cuando no se ha iniciado la producción.
cuando digamos estamos en entrenamiento del personal, cuando las personas están pues haciendo actividades similares a la producción, pero están haciendo, por ejemplo, lotes pilotos, lotes de prueba, lotes de arranque de las máquinas. Entonces, pues ahí nosotros podemos observar las actividades que realizan, utilizar MTM e imaginarme, pues, cómo podrían ser los tiempos antes de iniciar el proceso de producción real o verdadero, ¿no? Entonces, por eso sirve también mucho para esta situación, ¿no? Y las tablas, como pueden ver, son completas para todos los movimientos, para el uso de todos los movimientos. Están pues diseñadas para poder trabajarse cualquier tipo de movimiento. Y para ello, pues en la próxima clase vamos a trabajar pues en ejemplos, de cómo se hace, cómo se van usando las tablas. Para el final, pues vamos a hacer pues una tarea de uso de las tablas para que la puedan aprender a utilizar ustedes, ¿no? Entonces, pues esta es la clase de hoy. La vamos a dejar hasta aquí. ¿Tienen, bueno, alguna duda, alguna pregunta que quieran, algo que quieran saber más? Yo sé que no es muy claro este tema, no es fácil, no es de entenderlo a la primera. Para eso, pues, hay expertos en MTM, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que existen otros métodos y aprender a aplicarlos. Si yo lo aprendo a aplicar bien, pues, lo voy a usar mejor que usar el tiempo de estar observando, ¿no? Pero si yo no lo entiendo y no lo aplico bien, pues mejor me voy al uso de cronómetro, que es más comprensible, más fácil de entender. Pero cualquiera de los métodos que se utilicen, pues ayudan, ¿no? El otro método predeterminado que también se usa mucho es el que se llama MODAPS. Y también lo vamos a ver. Vamos a aprender el método MODAPS. Entonces, pues para los cálculos de tiempo, pues podemos usar los tiempos de observación con cronómetro o los tiempos predeterminados con tablas. Tanto MTM como MODAPS son dos sistemas predeterminados que sirven para calcular los tiempos estándar utilizando las tablas. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, sí, me parece muy interesante. ¿Y en su experiencia hay alguna empresa aquí en el país que haya integrado esta forma Sí, de cálculo y análisis? sí, existen empresas que utilizan MTM. Aún más, pues buscan especialistas en MTM, o sea, muchachos, ingenieros que tengan la experiencia de aplicar MTM o que hayan recibido pues el curso de MTM, porque dan cursos específicos de MTM, solo de MTM, ¿no? Como un Interesante. diplomado, digamos, de MTM, ¿no? Ahí quizás otra consulta, ¿será que esta grabación la podría compartir? Claro, ya se las voy a compartir. Gracias, ingeniero. Está muy interesante el tema. No, sí, es bien, bastante interesante. Y van a ver cuando veamos MODAPS, es similar, pero tiene otro enfoque. MODAPS, pues mide según la distancia de los miembros superiores e inferiores que utilizamos en los procesos. Entonces ya ellos tienen unas claves para eso, ¿no? Que es el otro método que vamos a ver después. Entonces, si no tienen otra pregunta, muchachos, pues dejamos la clase aquí. ¿Ya? Ok, Inge, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas, Luis. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas Una noches. pregunta, ¿esas tablas MTM las vas a estar colocando en el Sí, aula? sí, se las voy a colocar ahí en Ok. el aula virtual.
En la carpeta que dice tercera evaluación, van a encontrar ya todo este material. Bueno, Ok, gracias. Buenas noches. muy buenas noches. Buenas noches.